Entonces, hablemos de los tanques. Hay diferentes tipos de tanques. Están los tanques que están enterrados, los tanques que están semienterrados, los superficiales y los elevados. Los enterrados son poco comunes en Nicaragua. Los semienterrados se han visto más en zonas rurales. Los superficiales son los más utilizados en sistemas de abastecimiento de aguas municipales, y los pueden ver cuando van por la carretera, que se presentan como tanques azules, celestes, o también tanques azul oscuro. Tenemos los tanques elevados, que la diferencia es que están soportados por unas estructuras normalmente metálicas, y cada uno de estos tanques se proponen para diferentes circunstancias. En estos casos, en los primeros casos, normalmente nos encontramos con tanques de concreto que están enterrados o semienterrados, y normalmente son de pequeñas dimensiones para localidades rurales, concentradas o dispersas, pero pequeñas. Los superficiales ya son tanques de mayor tamaño. Antes se hacían solamente de acero, pero ahora se han vuelto muy comunes los tanques de vidrio fusionado al acero, mayormente conocidos como tanques de acero vitrificado. Lo han escuchado, ¿verdad? Y son, como les digo, los más populares, son estos azul oscuro. Los de acero son los celestitos, que son inconfundibles, ¿no? Y luego los tanques elevados se utilizan normalmente en proyectos urbanísticos, residencial, en donde se requiere que los tanques estén elevados para proporcionar la carga necesaria en la red de distribución, y a falta de un sitio que nos brinde cierta altura, entonces se decide elevarlos. El objetivo principal de nosotros los especialistas hidráulicos es dimensionar el tanque hidráulicamente, es decir, calcular el volumen y darle las dimensiones. Eso es todo. Acá podemos ver un tanque, la imagen de un tanque de este tipo de vidrio fusionado al acero. Es un tanque blanco, normalmente son de techo tipo domo, ¿verdad? ¿Qué son estos tanques? Es la parte del sistema que recibe un gasto de la fuente o de la obra de captación, ¿verdad?, para satisfacer las demandas variables de la población a lo largo del día. ¿Qué podemos retomar nosotros de este concepto? En primer lugar, los tanques están como en un punto intermedio, por decirlo así, entre nuestra fuente y la población. Bien, entonces los tanques reciben un caudal, pero también aportan un caudal. Bien, ese es lo primero. Lo segundo es que satisfacen las demandas variables de la población. Bien, esa es la función principal de los tanques. Si un tanque no logra satisfacer la demanda variable de la población, quiere decir que ese tanque está mal dimensionado. Y no es culpa de nadie más que del hidráulico. Si ese tanque, por ejemplo, está abasteciendo y se queda sin agua, ahí no hay perdón, ¿verdad? Ahí es responsabilidad del hidráulico de que los tanques funcionen bien. Bien, ok. Y finalmente, la última frase: a lo largo del día. Los tanques se dimensionan para un día de funcionamiento. Y eso espero que les quede clarísimo a ustedes. Los tanques se dimensionan para un día de funcionamiento. No es para una semana ni para algunas horas. Es para un día completo de funcionamiento. Quiere decir de que cada día el tanque reactiva su funcionamiento. Cada día. Su volumen, ¿me explico? Bueno, ahora viene cuál es la función principal de estos tanques. Estamos hablando de los tanques de abastecimiento de agua potable, ¿no? Primero, los tanques tienen por objeto cambiar un régimen de aportaciones que vienen de la conducción, de la impulsión de la obra de captación, ¿verdad?, que siempre es constante, a un régimen de consumos o demandas de la red de distribución que siempre es variable. Bien, esa es la función principal del tanque: cambiar el régimen de aportaciones. Para que lo entendamos mejor, les voy a presentar el siguiente esquema. Vamos a ver. Bueno, acá parte siempre de la clasificación de los tanques. Antes del esquema está esto, ¿no? Podemos encontrar nosotros tanques en medio, ¿verdad?, con esta configuración de fuente, tanque, red.
Aquí el tanque normalmente se le llama tanque de cabecera. Bien, y cuando nos encontramos con la fuente, la red y el tanque, se llaman tanques de cola, ¿ok? O en algunas otras bibliografías van a encontrarlo como tanques colgados. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de funcionamiento y este? Básicamente es la ubicación del tanque. Es decir, vamos a ver nosotros cuando vayamos a ver la ubicación de los tanques que a veces es importante ubicar el tanque de almacenamiento entre la fuente y la red cerca de la planta potabilizadora, si fuese posible, ¿no? Pero en otras ocasiones nos vamos a ver obligados a ubicar el tanque en otro lado. Yo acá, a modo esquemático, puse un tanque elevado, pero no siempre necesariamente vamos a proponer tanques elevados, ¿no? Solo para que lo viéramos a modo esquemático, ¿ya? Pero lo importante es que este tanque lo podamos ubicar en un sitio que nos dé ciertos beneficios a la red de distribución. Entonces, si el beneficio se logra ubicándolo acá en medio, ahí se pone y se le llama tanque de cabecera. Entonces va de la fuente al tanque, del tanque a la red. Pero si no, si la localización idónea del tanque está después de mi red, después de mi ciudad, y la red está en medio de mi fuente y de mi tanque, entonces yo abastezco a la red y luego al tanque. ¿Bien? Pero en ambos casos, los tanques funcionan casi de la misma manera. Casi de la misma manera. ¿Bien? Aquí está el esquema que les comentaba. Tenemos nuestra captación por este lado, del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos nuestra red de distribución. ¿Qué pasaría si nosotros de nuestra captación y planta potabilizadora enviamos el agua potable directo a la red? Ustedes me dirán, pues no pasaría nada, porque eso es normal. Sobre todo cuando tenemos la configuración fuente, red, tanque, ¿verdad? Es normal mandar el agua a la red directo. Pero veamos un poco el asunto de los consumos. Si esta línea que va de la captación a mi red es por gravedad, o sea, línea de conducción por gravedad, es decir, mi captación está más arriba y mi red está más abajo, entonces yo voy por gravedad, va por gravedad, ¿verdad? Yo tengo que diseñar esta línea con mi consumo máximo día. Quiere decir que por gravedad yo voy a proponer un diámetro que me conduzca el máximo día hacia mi red de distribución. Ahora, si la línea va por bombeo, es decir, mi captación está abajo y mi red arriba, entonces yo tengo que diseñar esta línea de impulsión con un caudal de bombeo. Bien, estas eran las dos condiciones. Por gravedad, consumo máximo día, y cuando es bombeo, yo calculo un caudal de bombeo. Pero entonces, ¿qué pasa con mi red? Que mi red no me va a consumir el consumo de máximo día siempre. Consumo de máximo día, un día al año se registra. Un día al año se registra el consumo de máximo día. Y los 364 días, ¿qué caudal es el que consume la red? Variable. Es variable en los días, en los meses, en las horas, en los minutos. Ese caudal es variable siempre. ¿Ok? Entonces ahí es donde entra mi tanque de almacenamiento, le decimos nosotros. Si quitamos el tanque, ¿qué pasa? Aquí enfrentamos digamos, un desafío operacional si no hubiese tanque. ¿Por qué? Porque desde mi captación yo voy a mandar consumo máximo día a la red. ¿Y qué pasa si la red está consumiendo menos del consumo máximo día? Por ejemplo, el consumo promedio diario. Imagínense que esté consumiendo mi red, que es menor que el consumo de máximo día, ya eso ustedes ya lo saben, ya han hecho el ejercicio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa diferencia? Tenemos nosotros que programar o configurar la captación con una válvula reguladora, ¿verdad? Para poder regular ese caudal. Si fuese por gravedad, siempre me va a estar mandando un caudal constante, la línea, pero la red no necesita todo ese caudal. No la necesita. Entonces nosotros podemos regular en la red o podemos regular en la captación, pero vamos a necesitar de valvulería para eso. Válvulas reguladoras, no válvulas de compuerta. Oye, entonces ahí se complica un poco el asunto. Si fuese por bombeo, nosotros tendríamos que instalar equipos de bombeo y hacer
programaciones con variadores de frecuencia para que en función de la demanda de la población, los equipos de bombeo me manden el agua. Y tendría que ubicar también sendos equipos hidroneumáticos para sostener las presiones cuando los equipos dejen de funcionar, porque van a estarse encendiendo y apagando. Igual como cuando ocurre en una edificación. Bien, igual, solo que para un proyecto municipal ya esto es otro nivel. Es otro nivel. Entonces ahí se complica bastante la operación con una configuración de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Instalar un tanque. Instalamos un tanque que, como habíamos dicho en la función principal, cambia el régimen de aportaciones de constante, porque este caudal que nos va a mandar la línea de conducción o de impulsión es constante, ya sea el consumo máximo día o el caudal de bombeo, es un caudal constante el que va a entrar al tanque, pero el caudal que va a salir del tanque va a ser variable en función de la variabilidad del consumo de la población en la red de distribución. Y esa es la función principal del tanque. Bien, ahora vamos a hablar acerca de otras funciones que tienen los tanques, y se van a dar cuenta ustedes que lo que menos hace un tanque es almacenar el agua. Bien, porque este tipo de sistemas, de proyectos municipales, a veces no funcionan como funciona el sistema de abastecimiento de tu casa. Ustedes podrían tener un tanque en su casa porque tienen problemas de disponibilidad de agua. Entonces se producen racionamientos en algunos sectores y entonces ustedes tienen acceso al agua solamente algunas horas y dicen, bueno, vamos a instalar un tanque para que no nos falte el agua todo el día, ¿verdad? Entonces ustedes instalan el tanque. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ustedes siempre tienen la cometida domiciliar conectada a toda la red hidrosanitaria de su casa, pero tienen una derivación al tanque. Bien, luego la salida del tanque a veces es la misma de la entrada, pero otras veces ustedes sacan una tubería del tanque de su casa y lo conectan también a la red. Y entonces el sistema opera con la mayor presión que haya. Si de la calle entra a la casa el agua con mayor presión que el tanque, entonces el tanque se mantiene, el tanque no está funcionando y el tanque te almacena el agua. Así es como funciona en las casas. Pero si baja la presión de la conexión domiciliar, porque ya se está yendo el agua, qué sé yo, entonces el tanque empieza a abastecer. Así es como funcionan los tanques normalmente en una vivienda. Y entonces, mientras la presión de la calle sea buena y esté abasteciendo de agua, el tanque no hace nada y solo almacena el agua y la tiene temporalmente hasta que se vaya el agua y empieza a funcionar el tanque. Bien, entonces, sí, a estos de la casa, a los que tenemos en la casa, sí les podemos llamar tanques de almacenamiento cuando se configuran de esa forma. Ahora, en un proyecto municipal, la cosa es diferente. La cosa es diferente y lo vamos a ver aquí rápidamente, siempre en este mismo esquema. Vamos a ver algunas condiciones de operación. Primero, el tanque funciona para regular. Entonces se les puede llamar tanque de regulación. De hecho, los mexicanos así le llaman, tanque de regulación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que regula? Vamos a ver. Recordemos que por acá entra consumo de máximo día o caudal de bombeo y entra el tanque. Este caudal es constante. Bien. Y en la población, en la red, supongamos que nos está consumiendo la población un consumo promedio diario. Entonces acá el tanque empieza a regular el caudal. Lo regula. En lugar de que a la gente le llegue el consumo máximo día, el agua sube al tanque y el tanque aporta el consumo promedio diario. Este bypass siempre se mantiene. Aquí hay un bypassito, ¿no? Que siempre se conserva, pero se conserva cerrado. Cerrado. Solo cuando sale de operación el tanque es que el agua pasa directo. Y por algunas horas solamente. Pero este bypassito siempre se mantiene. El agua ahora sube y después baja y va hacia la red. Entonces ahí ocupa la función de regulación el tanque. Está regulando y está pasando el régimen de máximo día o caudal de bombeo a consumo promedio diario. Bien, lo mismo hace, bueno, en ese caso, ¿verdad? En que al tanque le está entrando un caudal de máximo día, pero le está saliendo un consumo promedio diario. Es decir, está entrando más de lo que está saliendo.
Entonces el tanque empieza a llenarse, se está llenando, sube el nivel del agua en el tanque. ¿Por qué? Porque le está entrando más de lo que le está saliendo. ¿Bien? Entonces se está llenando el tanque. En ese momento de operación, en esa circunstancia. Lo mismo ocurre cuando en la red se está consumiendo el máximo día. Le puede entrar máximo día o caudal de bombeo y del tanque sale máximo día. O un caudal que está entre el, tal vez menor que el consumo promedio diario, o está entre el consumo promedio diario y el consumo de máximo día. ¿Ok? En esos rangos se puede manejar la red y siempre el tanque se va a estar llenando. Claro que cuando coincide el caudal de entrada con el caudal de salida, el nivel del agua se mantiene estable, se mantiene en el mismo nivel en el tanque. ¿Bien? Pero la función que hace el tanque en ese momento es de regulación. Bien. Ahora veamos esta otra función que es de compensación y le llaman también tanque de compensación. Bien. ¿En qué consiste el tanque de compensación? En que se podría producir en la red el consumo de máxima hora. Este consumo de máxima hora es el caudal máximo que puede generarse en la red en una hora en un año completo. Así que en algún momento se puede presentar este consumo de máxima hora. Normalmente en nuestro país, que es bien tropical, se puede producir en verano, en el mes de marzo, ¿verdad? Y cuando todos estamos de vacaciones, todos estamos en la casa, todos estamos llenando piscina, bañándonos 3 veces al día. Entonces, en esos meses, en esos días, es cuando normalmente se registra el consumo de máxima hora. Y el tanque debe tener la capacidad, el volumen necesario para poder cubrir esa demanda. ¿Por qué? Porque de la captación nosotros siempre vamos a mandar o el máximo día o el caudal de bombeo al tanque. Y del tanque va a salir un caudal que es mayor que este que le está entrando. Es decir, el caudal que entra es menor que el caudal que sale. O dicho de otra manera, el caudal que sale es mayor que el caudal que entra. ¿Y de dónde va a sacar este tanque? ¿De dónde va a sacar esa agua? Del tanque. Porque este tanque no debe estar vacío nunca. No debe estar vacío. Y entonces cuando se registra esta hora de mayor consumo, el tanque debe tener el volumen necesario para poder cubrir esa demanda adicional. Lo que quiere decir de que el tanque compensa, porque él le está entrando máximo día y le está saliendo máxima hora. Entonces el tanque debe, esa diferencia entre máximo día y máxima hora, ese aporte lo debe compensar el tanque. Y estas funciones de regulación y de compensación ocurren todos los días, porque a veces no necesariamente se registra el consumo de máxima hora, no necesariamente, pero sí se registran consumos que están entre el máximo día y el máxima hora. Entre esos dos se registran consumos y ahí sí todos los días se pueden registrar consumos que están en ese rango, en medio del máximo día y el máxima hora. Y siempre ese caudal va a ser mayor al que entra. Por lo tanto, en un día normal de funcionamiento de nuestro sistema, el tanque funciona de regulación y de compensación. Y entonces, ¿por qué le llamamos tanque de almacenamiento? Es que falta todavía una operación más, una situación, una condición de operación más, en donde nos encontramos con que en la red no hay consumo. No hay consumo en la red. Por lo tanto, entra siempre consumo de máximo día, pero del tanque no sale absolutamente nada porque nadie quiere agua en la red. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? El tanque aprovecha para llenarse, ¿verdad? Y cuando ya está lleno, entonces nosotros tenemos una válvula de control de altitud en la sarta de entrada del tanque que se cierra suavemente y al cerrarse suavemente aumenta la presión en la línea, en el caso que sea por bombeo, y obliga a que se apague el equipo de bombeo por exceso de presión. Bien, entonces se apagan los equipos y se cierran las válvulas, el tanque está lleno y aquí todo el mundo está dormido, entre comillas, y entonces en ese tiempo el tanque se puede decir que almacena, porque no sale absolutamente nada del tanque. Ahí está almacenando. ¿Ocurre realmente esta condición en la que no hay consumo en la red? Puede que sí, puede que no.
Por ejemplo, en estas urbanizaciones, puede que hayan un par de horas quizás en donde no se consuma. Pero en las redes pueden haber pérdidas. Sí, sí hay pérdidas, hay fugas en todos lados, entonces siempre está saliendo agüita de este tanque. Aunque no haya gente que lo que consume el agua, esté el consumo de las pérdidas, que es letal, que siempre hace de que salga agua del tanque. Entonces, realmente los tanques no almacenan. Aunque haya una condición sin consumo en la red, que nosotros vamos a analizar cuando veamos red de distribución, realmente por el asunto de las pérdidas, de los tanques siempre va a salir agüita. Casi siempre sale agua. Y si acaso, y si acaso nos encontráramos una red que no tuviese pérdidas por fuga, que eso es casi imposible, ese almacenamiento sería muy pequeño en comparación con las otras dos funciones del tanque, que es de regulación y de compensación. Bien, entonces para un proyecto de sistema de abastecimiento de agua potable, para mí no es correcto llamarle tanque de almacenamiento porque es lo que menos hace en el día. Es lo que menos hace. Le podemos llamar tanque de regulación o le podemos llamar tanque de compensación, pero no tanque de almacenamiento. ¿De acuerdo, jóvenes? Pero eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Y yo espero que esta explicación que les acabo de dar les sirva a ustedes, que son la nueva camada de especialistas hidráulicos de Nicaragua y Centroamérica, ¿verdad? Para poder ir cambiando un poquito ese léxico de los tanques. Aunque sea difícil, ¿verdad? Aunque sea difícil. Espero pues que lo haya convencido esta explicación sobre el funcionamiento y sobre los nombres de los tanques.